Hace unos días llegó el final de Boku no Hero Academia, obra que desde la mitad de su arco final se notaban ciertos patrones dentro de obras de este estilo que indicaba que Horikoshi se estaba esforzando en dar el peor final que pudo habérsele ocurrido, y que, como mencioné en videos pasados en los que hablé sobre esta obra, por el desarrollo de la trama parecía que este se tomó como un desafío a hacer un final igual o peor que el de Kimetsu, Tokyo Revengers, etc. Por lo que me temo, al leer el final de esta obra se confirmó mi peor presentimiento, y Boku no Hero tuvo un final peor que hacer gárgaras con cloro, por lo que a lo largo del video hablaré sobre los puntos rescatables de la conclusión de la obra y los puntos que me parece enterraron a la misma, mi conclusión sobre el final comparándolo con el resto de la obra y una conclusión un poco más personal de toda la obra en general y mis pensamientos finales sobre la misma. He de admitir que este no es el video que tenía planeado, pero después de ver la conclusión de My Hero Academia decidí hacerle el video por el impacto que tuvo dentro de la comunidad y después de ver algunas opiniones que me parecen hasta criminales por la manera en la que definen este final, me dieron ganas de hablar de esta conclusión y por las visitas también hay que ser honestos en esta vida, por lo que para terminar la introducción solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video, en verdad lo aprecio mucho. Esto es Animont y bienvenidos a My Hero Academia le tuvo miedo al éxito. Honestamente me costó bastante encontrar los puntos más decentes de toda la conclusión de la obra, por lo que tuve que releerme todo el arco quitando lo que lleva la última temporada, por lo que comenzaré hablando de la pelea de Shigaraki y Deku, mostrando la dualidad de sus personalidades y puntos de vista, siendo Deku un chico que en un principio tenía totalmente idealizados a los héroes, el cual con el paso de la historia observaría que realmente eran pocos los héroes que estaban dispuestos a arriesgar su vida e integridad con tal de ayudar a la gente de manera desinteresada, evolucionando poco a poco a su punto de vista y comprendiendo que los villanos tienen sus propias motivaciones, las cuales vienen de sus vivencias desagradables que tuvieron que pasar, y en parte la sociedad de héroes tenía la culpa al tener tan idealizada la vida de un héroe de forma superficial, y que gran parte de los héroes buscaban únicamente fama, dinero y reconocimiento, siendo la liga de villanos la prueba de lo que pasaba cuando estos héroes dejaban a su suerte a ciertas personas que no les parecía llamativo ayudar, mostrando una cara muy hipócrita sobre cómo funcionaban los héroes en este mundo. Y la batalla final entre Shigaraki y Deku sería igualmente una lucha personal para el protagonista al querer romper con este problema y ayudar a un villano el cual fue orillado a ser quien es a día de hoy. Otro punto que me gustó del tramo final es la implicación de All for One en todo lo acontecido en la trama, revelándose cómo este tenía todo planeado desde la guerra contra los héroes hasta toda la vida de Tenko Shimura y su caída a la locura, siendo este mismo el que alimentó el resentimiento hacia los héroes al padre de Tenko, haciendo su vida conflictiva al punto de provocarle al niño un odio irreparable hacia su padre de porquería, además de descontrolar la habilidad de Tenko para ocasionar el incidente que terminaría marcando su vida por completo al asesinar a su familia entera y así asegurarse el que sería un futuro de su nuevo recipiente para que éste pudiera continuar gobernando como hizo durante bastante tiempo. Al momento de observar todo lo que el villano final de la obra hizo para finalmente alzarse con su victoria, se puede notar la inteligencia del tipo, llegando a ser tan superior que el guión tuvo que nerfearlo para derrotarlo las dos veces que tuvieron que pelear con él. Otro punto y algo que me sorprendió mucho fue el cambio que tuvo Bakugou después de finalizado todo el conflicto, por fin viendo un crecimiento en su persona, y que a pesar de que Horikoshi se tardó años literalmente en mostrar el cambio de la personalidad del sudoroso explosivo, se agradece mucho a pesar de que se tardó en demostrar que podía ser algo más que gritar como desquiciado. Y ya como último, y la única constante que mantuvo una calidad increíble a lo largo de toda la obra, es el tema de los Todoroki, siendo por muchísimo lo mejor de toda esta historia, al ver la conclusión de todo el conflicto, la confrontación de todos los miembros de la familia Todoroki, y que a pesar de todo lo que pasó y lo que Endeavor ha hecho para arreglar su familia, el error que cometió es uno que lo acompañará el resto de su vida y tendrá que cargar con el hecho de que por él, su hijo mayor terminó su vida de forma muy prematura y de la peor manera que se pudo haber imaginado además de obviamente no ser perdonado por toda su familia. Un suceso de este calibre no se supera de un día a otro, y aunque te hayas vuelto mágicamente en la mejor persona del mundo, no es garantía de que te perdonen, algo muy crudo pero realista en la vida, por lo que me gustó que se retratara este tipo de situaciones y las consecuencias de cometer errores tan graves como hizo el padre de los Todoroki. Y hasta ahí quedaron los puntos buenos de todo este tramo final, que parecerán bastante sólidos, pero al compararlo con los puntos malos se nota muchísimo la diferencia.
En contraparte a los puntos buenos, para lo malo Horikoshi me la dejó muy sencillo al ser gran parte del arco una lluvia de guionazos, situaciones concluidas con las patas y un final que se siente como si no cerrara ninguna trama de manera satisfactoria o siquiera congruente, salvo la de los Todoroki. La batalla final contra All for One y el discurso de Deku sobre que el tipo solo era un hombre solitario me parece de lo más patético que he visto en mucho tiempo, y ni Fairy Tail le aplicó un poder de la amistad tan descarado como hizo Horikoshi para acabar con su villano final, cagándose en todo lo que significaba el hombre más peligroso de la historia, y aún más tomando en cuenta que poseía el cuerpo de Shigaraki, el cual es muy superior al mismo Prime que poseía All for One, solo para mostrar cómo todos los seres unidos y siendo amiguitos podrían derrotar a un villano que ni siquiera All Might en su Prime pudo ganarle sin sufrir. Otro punto en el que flojea mucho y se nota sobre todo en sus últimos capítulos es la falta de contundencia para terminar todas las tramas que trabaja y cómo se nota que apresuró todo para terminar el manga ya, prácticamente concluyendo el tema de los mutantes y su discriminación en un panel donde dijeron que se resolvió todo gracias a Shoji y que se volvió activista y logró mágicamente erradicar este problema, y así como muchas situaciones más donde veríamos no poseen congruencia con lo planteado en la trama, o se hace a un lado para mostrarnos cómo el protagonista de la serie y héroe que se tanqueó a los villanos principales de toda la obra no le dieron ni las gracias por todo lo que hizo, reconociendo más a personajes que estuvieron de adorno toda esta batalla final sobre el tipo que casi lo perdió todo por salvar a este mundo de cagada y los personajes de los tipos más poderosos de la historia de este manga. De manera semejante, no me gustó cómo se manejó el final del arco de Ochako y que se dejara al aire la relación de esta con Deku, ya que durante gran parte de la obra se vio la química que tenían ambos y cómo poseían sentimientos de manera mutua, que por la evidente situación de la guerra no podían resolver ya que estaban en un conflicto de vida o muerte, además de sus conflictos personales, por lo que si bien está perfecto que este fuera el primero en encontrar y hablar con Uraraka, no me pareció correcto lo superficial que fue el enfoque de la relación, y creo al menos Horikoshi pudo haber dejado claro si estos terminaron juntos o simplemente quedaron como amigos. No entiendo el miedo que tienen los mangakas de shonen de peleas para desarrollar una relación aunque sea lo más mínimo. Otro punto que me pareció espantoso y jamás se arregló fue todo el tema de la muerte de Bakugo, ya que si bien me pareció acertado que este falleciera para detonar seriedad en el conflicto en el que se encontraban y demostrar que cualquiera puede salir perjudicado en fue una patada en los huevos que lo revivieran, y aparte de eso lo bufearan a niveles ridículos, siendo capaz de él solo derrotar a All for One después de estar muerto por varios minutos, además de Headshot volverse prácticamente la respuesta a todo problema, ya que pudo salvarle la vida a Bakugo, ayudar a restaurar la ciudad y ayudar a los afectados de la batalla, y este se recuperará sin ningún problema futuro, por lo que creo desde ese momento empezó la decadencia dentro de la historia y la lógica se fue de sabático para beneficiar lo más que se pudiera a los héroes dentro de la obra. Y como último punto a resaltar, y centrándome específicamente en el último capítulo de la obra, detesté cómo Horikoshi mandó al carajo todos los personajes y sus personalidades abandonando a Deku después de la graduación, a pesar de tener la tasa de criminalidad más baja en toda la obra, por lo que no tiene sentido para la historia que estos se mantuvieran ocupados como héroes al no tener tanta chamba como antes, y que peor aún, gente como Ochako, Ida, Kirishima, Tsuyu, Kaminari e incluso Bakugo y Shoto se mantuvieran 6 años alejados de Deku sin buscarlo una sola vez a pesar de todo lo que pasaron y los cercanos que llegaron a ser al protagonista, ignorando toda la personalidad de cada uno para dar un final con un sentimentalismo barato donde podemos ver cómo Deku se vuelve una fusión de Batman y Iron Man al tener un traje que suplirá lo que era el One for All, y como vimos con el traje de All Might en su pelea con All for One, siendo esta la única forma en la que pudo volver a estar con su antiguo grupo y nuevamente ser un héroe como siempre quiso. Personalmente me había gustado que Deku se haya convertido en profe al poseer tanto conocimiento sobre los dones y saber cómo aprovecharlos de la mejor manera, pero parece que a Horikoshi lo mataban si le daba un mínimo de reconocimiento como héroe. Le faltó poco para escribir que todo mundo creyera que Monoma había vencido a All for One y a Shigaraki. Frustrante, anticlimático y decepcionante son 3 palabras que describen el final de la obra, y a pesar de que esto se vio venir desde hace mucho, una obra de la talla de Boku no Hero Academia merecía tener un final más digno que el que tuvo. Boku no Hero Academia es una obra que desde el principio tuvo una calidad que variaba mucho dependiendo del arco argumental en el que se encontraba la obra, pero con el inicio de la guerra parecía que Horikoshi sabía lo que hacía para desarrollar a sus personajes, y al ver cómo concluyó cada conflicto fue innegablemente terrible, pero aún más que eso fue decepcionante por el tamaño de la obra que llegó a ser Boku no Hero y la calidad que mostró a lo largo de la historia. Hizo esperar a gran parte de la gente que seguimos un final que se mantuviera al nivel de los puntos más altos de la historia, y es triste ver cómo
parece que Horikoshi ni siquiera se esforzó en darle un cierre digno a la obra que lo hizo uno de los mangakas más grandes de la actualidad, por lo que es inevitable el sentir rechazo por una conclusión que no termina de cerrar nada acerca del protagonista y los que lo rodean. Por lo que a mi gusto, algo que podría estar bueno sería que Horikoshi se agarre de los huevos y haga un epílogo que se atreva a cerrar definitivamente la historia de Deku sin finales abiertos y esa mierda que siempre hacen los japoneses. ¿Pido mucho? Posiblemente, pero la verdad creo que por el final que tuvo este manga ha sido con diferencia uno de los peores en los últimos años. No tan malo como el de Tokyo Revengers, ese sí es un insulto a la inteligencia, pero ni el final de Shingeki había sido tan malo como este, y eso que lo arreglaron en el anime. Como sea, esta es mi opinión sobre el final de My Hero Academia y todo lo que este significó, pero antes de terminar, quiero hablar de algo un poco más personal sobre esta obra. Primero que nada, quiero decir que si estoy puteando y estuve puteando esta obra por 3 videos a lo largo del año, no es porque yo quisiera. Honestamente soy muy fan de My Hero Academia y en general puedo decir que me gusta mucho. Es una obra con sus más y sus muchísimos menos, pero me divertí el tiempo que la vi y honestamente no me queda más que agradecerle a Horikoshi por haber dedicado 10 años de su vida a una obra que nos hizo emocionar durante muchos momentos, hacernos enojar, reír y entregar la historia que quiso contar, que a pesar de que me la viví quejándome estos últimos meses, no puedo evitar sentirme nostálgico de alguna manera al ver que esta obra que disfruté durante varios años finalizó y como pasó, de igual manera con obras como Shingeki, Shokugeki no Soma y más que han tenido conclusiones que no me han agradado, no puedo dejar a un lado lo disfrutable que fue el camino de Deku y la clase A, por lo que quería dejar un pequeño espacio en este video para hacer a un lado lo que pienso de la conclusión y agradecer a un creador que al menos por un tiempo me hizo dejar a un lado todos mis problemas de la vida para disfrutar esto que al final es un entretenimiento. Y creo si bien tiene muchas fallas en varios aspectos y no me parece la historia más brillante, cumplió con su función principal, la cual es entretener, y aprecio más que nada eso. Pero bueno, esta es mi opinión sobre el final de Boku no Hero y me gustaría leer la suya en los comentarios. Yo soy Mont y esto es Animont. ¿Quién diría que Bakugou terminaría siendo realmente el mejor amigo de Deku? Hasta la próxima.